Hola amigos. Hoy les traigo la fascinante historia de uno de los personajes más influyentes de la antigua Roma, Marco Antonio, el legendario general y político que dejó una huella imborrable en la historia del mundo occidental. Su vida estuvo marcada por grandes triunfos militares, alianzas estratégicas, decisiones polémicas y una de las historias de amor más famosas de todos los tiempos. Acompáñenme a conocer en detalle quién fue este hombre que, durante años, estuvo en el centro del poder romano. Marco Antonio nació en el año 83 a.C., en el seno de una familia romana de la aristocracia plebeya, conocida como la gens Antonia. Su padre, Marco Antonio Crético, fue un político y militar de trayectoria poco destacada, recordado más por sus fracasos navales que por sus éxitos. Aún así, su linaje era respetado y afirmaban descender del mismísimo Hércules, lo cual, en una Roma profundamente influida por los mitos fundacionales, era un símbolo poderoso de nobleza y fuerza. Su madre, Julia Antonia, era prima de Julio César, lo que más adelante facilitaría el acercamiento de su hijo a uno de los hombres más influyentes de la historia de Roma. La conexión con César no fue inmediata, pero existía ese lazo familiar que con el tiempo se convertiría en una alianza fundamental. Durante su infancia, Marco Antonio vivió los últimos años de relativa estabilidad en la República, pero también fue testigo de crecientes tensiones sociales, económicas y políticas. Fue educado como cualquier joven noble romano de la época, aprendió griego y latín, estudió retórica, literatura, filosofía, historia y sobre todo, el arte de la guerra. Desde muy joven mostró un carácter fuerte, decidido, a veces violento, pero también poseía un carisma natural que le facilitaba ganarse la confianza y admiración de quienes lo rodeaban. A pesar de su formación formal, su juventud estuvo marcada por el escándalo. Gastaba sin medida, se endeudaba constantemente y vivía entregado a los placeres. Cuentan los historiadores que recorría las calles de Roma rodeado de amigos pendencieros, gastando fortunas y metiéndose en conflictos que muchas veces ponían en peligro su reputación. Su madre, preocupada por su futuro, logró que se alistara en el ejército, lo cual le sirvió como una especie de redención. Fue allí, en las legiones, donde Marco Antonio encontró su verdadero lugar. La vida militar le daba estructura, sentido, y sobre todo, una vía para ascender por méritos propios. Sirvió primero bajo el mando de Aulo Gabinio en campañas en Judea y Siria. Estas misiones, además de darle experiencia militar, lo pusieron en contacto con el mundo oriental, sus costumbres, lenguas y formas de poder. Estas experiencias en Oriente no solo marcaron su visión del mundo, sino que prepararían el terreno para lo que sería una de las relaciones más icónicas de la historia, su encuentro con Cleopatra. Cleopatra VII, la última reina de la dinastía ptolemaica de Egipto, era mucho más que una figura exótica. Fue una mujer educada en griego, hablaba al menos 9 idiomas y tenía una comprensión política y diplomática extraordinaria. Gobernaba Egipto en un momento delicado, donde el poder romano se expandía sobre el Mediterráneo. Cleopatra ya había tenido una relación con Julio César, con quien tuvo un hijo, Cesarión, y había sobrevivido a crisis políticas internas y externas. Cuando Marco Antonio fue designado para gobernar la parte oriental del imperio tras la formación del Segundo Triunvirato, necesitaba asegurar el apoyo de Egipto, un reino independiente pero indispensable por su riqueza agrícola y su posición estratégica. En el año 41 a.C., se organizó una reunión en la ciudad de Tarso, en Cilicia, actual Turquía. Cleopatra llegó en una barcaza de lujo por el río Sidnos, vestida como la diosa Afrodita, rodeada de perfumes, flores y música. La escena, casi teatral, estaba diseñada para impresionar, y funcionó. Marco Antonio, ya conocido por su gusto por el lujo y el espectáculo, quedó fascinado. Esa primera reunión fue el inicio de una relación que duraría más de una década. Pero más allá del romance, lo que unió a Marco Antonio y Cleopatra fue una visión política compartida. Ambos veían la posibilidad de crear un bloque de poder en el Mediterráneo oriental que pudiera rivalizar con Roma. Ella necesitaba un aliado fuerte para mantener su trono frente a amenazas internas y externas, él necesitaba los recursos de Egipto para financiar sus campañas y consolidar su poder frente a Octavio. La pareja fue extremadamente astuta, realizaron campañas conjuntas, como la expedición contra los partos, aunque fallida, y comenzaron a construir una imagen imperial. En Alejandría, vivían rodeados de lujos, ceremonias y cortejos que recordaban a las antiguas monarquías helenísticas. Juntos tuvieron 3 hijos, los mellizos Cleopatra Selene y Alejandro Helios, y un tercer hijo llamado Ptolomeo Filadelfo. Marco Antonio, a diferencia de muchos romanos, no se limitó a tener a estos hijos como ilegítimos, los reconoció públicamente y repartió reinos simbólicos para ellos, un gesto que en Roma fue visto como escandaloso y provocador.
En el famoso acto conocido como las donaciones de Alejandría, Marco Antonio proclamó a Cleopatra reina de reyes y entregó tierras del imperio a sus hijos. Este acto fue el punto de quiebre definitivo con Octavio, quien lo utilizó para acusarlo de querer dividir Roma y someterla a una reina extranjera. Mientras en Egipto vivían como monarcas casi divinos, en Roma la propaganda octaviana se encargaba de destruir su reputación. Marco Antonio fue retratado como un traidor a la patria, un hombre que se había dejado corromper por el lujo oriental y el embrujo de una mujer peligrosa. Se decía que había perdido su espíritu romano, que ya no pensaba como un ciudadano, sino como un rey débil dominado por su amante. Por supuesto, la realidad era más compleja. Marco Antonio seguía siendo un general formidable y un líder con fuerte apoyo, especialmente en las provincias orientales. Pero la imagen pública importaba, y Octavio supo manipularla con gran habilidad. A lo largo de más de 10 años, Marco Antonio y Cleopatra construyeron una unión que fue mucho más que una pasión romántica, fue una alianza de poder, una visión imperial, un intento de reconfigurar el equilibrio del Mediterráneo. Aunque terminaron derrotados por las fuerzas de Octavio, su historia sigue fascinando por la mezcla de amor, política, drama y tragedia que encierra. La vida de Marco Antonio, desde su infancia turbulenta hasta su caída trágica, representa el fin de una era, la del viejo sistema republicano, que no supo resistir las ambiciones personales y los cambios sociales del siglo I a.C. Su amor por Cleopatra, aunque utilizado por sus enemigos como arma política, también revela a un hombre que supo ver más allá de Roma, que se conectó con otras culturas y que buscó construir un nuevo tipo de poder en un mundo cambiante. En última instancia, pagó el precio de esa ambición con su vida y su legado, pero su historia, precisamente por eso, se ha mantenido viva por siglos. Antes de convertirse en el gran aliado de Julio César, Marco Antonio ya había demostrado su valentía y talento en el campo de batalla. Participó en campañas militares en Siria y Egipto, donde no solo se destacó como soldado, sino también como estratega. Su habilidad para entender el terreno, liderar tropas y tomar decisiones rápidas lo convirtieron en un militar respetado y temido. Estos primeros años forjaron la reputación que lo acompañaría durante toda su carrera. Fue en estas campañas donde comenzó a consolidarse como una figura ascendente en el complejo tablero de la política romana. El gran punto de inflexión en su vida llegó cuando se unió a Julio César, uno de los hombres más poderosos y carismáticos de Roma en aquel momento. Marco Antonio no solo se convirtió en su lugarteniente más leal, sino también en su amigo personal. Durante la conquista de la Galia, César delegó en él tareas fundamentales, confiándole el mando de importantes batallones y decisiones tácticas cruciales. Marco Antonio no decepcionó, su valentía en el campo de batalla y su habilidad para motivar a sus hombres lo convirtieron en un pilar indispensable del ejército cesariano. Su presencia en la campaña de las Galias fue clave para la consolidación del poder de César. Cuando en el año 49 a.C. Julio César cruzó el Rubicón, desafiando abiertamente al Senado y desencadenando una guerra civil, Marco Antonio estuvo a su lado, apoyándolo incondicionalmente. Participó activamente en la lucha contra Pompeyo y sus aliados, desempeñando un papel crucial tanto en el ámbito militar como en el político. Una vez que César se hizo con el control de Roma, Antonio fue recompensado con cargos de gran responsabilidad, entre ellos el de cónsul, una de las más altas magistraturas de la República. Desde sus primeras experiencias en el ejército, Marco Antonio mostró un talento natural para la vida militar. Las campañas lo alejaron de los excesos de su juventud y lo moldearon como líder. Su primer contacto real con la guerra fue bajo el mando de Aulo Gabinio, gobernador de Siria, quien lo llevó a las regiones del Levante. En estas campañas, especialmente en Judea y Egipto, Marco Antonio aprendió a lidiar con los conflictos fronterizos, a negociar con reyes locales y a combatir en terrenos difíciles, algo que más tarde lo distinguiría de otros generales romanos que solo conocían el combate en Europa. Uno de los episodios más significativos de esta etapa fue su participación en la restauración del rey Ptolomeo XII Auletes, padre de Cleopatra, al trono de Egipto, una operación políticamente delicada en la que los romanos actuaron como fuerza interventora. Aunque Marco Antonio no era el comandante de la expedición, su actuación valiente y diplomática no pasó desapercibida. Fue una de las primeras veces que tuvo contacto con la familia real egipcia, aunque aún faltaban años para su histórico encuentro con Cleopatra. Pero sin duda, su gran salto como general se produjo bajo las órdenes de Julio César. Durante la Guerra de las Galias, 58-50 AC, Marco Antonio se convirtió en uno de los lugartenientes más cercanos del dictador. No solo combatió en varias batallas decisivas, sino que también se ganó la confianza de las legiones. Su estilo directo, su cercanía con los soldados y su valor en combate lo hicieron muy popular entre las tropas. En un ejército romano, donde la moral era tan importante como la disciplina,
Marco Antonio supo crear lazos sólidos con sus hombres. Durante la guerra civil contra Pompeyo, Marco Antonio volvió a demostrar su valía. Fue clave en la batalla de Farsalia, 48 a.C., donde César derrotó definitivamente a Pompeyo. Como comandante de la caballería, jugó un papel vital en la victoria. Luego, durante las campañas en África y en Hispania contra los restos del bando pompeyano, Marco Antonio siguió luchando fielmente junto a César, hasta el final. Sus éxitos militares le dieron un prestigio que lo acompañaría el resto de su carrera. Sin embargo, su etapa más ambiciosa y también más desastrosa en términos militares llegó tras la muerte de César, cuando asumió el control de las provincias orientales. Desde su cuartel general en Antioquía y más tarde en Éfeso, Marco Antonio comenzó a planear una gran ofensiva contra el enemigo histórico de Roma en Oriente, el Imperio Parto. Los partos habían sido una constante amenaza desde la humillante derrota de Craso en la batalla de Carrae, 53 a.C., en la que un ejército romano fue aniquilado y las enseñas militares capturadas. La idea de vengar esa afrenta era un sueño recurrente entre los líderes romanos, y Marco Antonio no fue la excepción. Con el apoyo logístico de Cleopatra y las riquezas de Egipto, preparó una gran expedición en el año 36 a.C., reuniendo más de 100.000 soldados, incluyendo legiones romanas y tropas auxiliares de aliados orientales. El plan era ambicioso: penetrar en el corazón del territorio parto y restaurar el prestigio romano. Sin embargo, la campaña fue un fracaso rotundo. Uno de los principales errores fue confiar en el rey Artabazdes II de Armenia, quien prometió refuerzos y traicionó a Marco Antonio al retirarse en pleno avance. Sin ese apoyo, el ejército romano se internó en el territorio enemigo sin rutas seguras de suministro. Además, los partos, expertos en guerra de desgaste y en tácticas de caballería, evitaron el combate directo y hostigaron constantemente a las legiones, destruyendo lentamente su moral y capacidad de combate. El sitio a la ciudad de Praaspa resultó inútil. Las máquinas de asedio no llegaron a tiempo, y el clima, el terreno y la falta de víveres terminaron por desgastar al ejército. Marco Antonio se vio obligado a retirarse, acosado constantemente por la caballería parta. Durante la retirada, perdió más de 20.000 hombres, lo que fue considerado un desastre militar. A pesar del fracaso, Marco Antonio logró salvar a la mayoría de su ejército y regresar a Siria. Aunque intentó reconstruir su imagen, el daño estaba hecho. Roma, siempre crítica con los fracasos en el extranjero, comenzó a dudar de su capacidad. Octavio, en cambio, aprovechó la derrota para consolidar su prestigio en Occidente. Mientras Marco Antonio se veía cada vez más aislado en Oriente, Octavio tejía alianzas políticas, ganaba poder en el Senado y se presentaba como el defensor de la tradición romana. No obstante, Marco Antonio no se rindió. En lugar de regresar a Roma, decidió emprender una nueva campaña, esta vez contra Armenia, como represalia por la traición de su rey. La campaña fue más exitosa y culminó con la captura del monarca armenio, a quien llevó como prisionero a Alejandría. En una ceremonia teatral, lo desfiló encadenado ante Cleopatra, como muestra de poder y victoria. Fue un gesto audaz, pero políticamente contraproducente. En lugar de llevar al rey capturado a Roma, lo hizo desfilar ante una reina extranjera. Este acto alimentó aún más la propaganda de Octavio, que lo acusó de haberse orientalizado y de haber traicionado los rituales y símbolos tradicionales de Roma. En resumen, las campañas militares de Marco Antonio reflejan tanto su genio estratégico como sus errores fatales. Fue un general valiente, querido por sus soldados, con gran capacidad para movilizar recursos y mantener la cohesión de sus ejércitos. Pero también fue víctima de su exceso de confianza, de su inclinación a la teatralidad y de su tendencia a subestimar a sus enemigos. Sus campañas exitosas bajo César contrastan con el desastre contra los partos, una mancha que, junto a su vida política con Cleopatra, terminó por sellar su destino. La vida de Marco Antonio dio otro giro dramático tras el asesinato de Julio César en los idus de marzo del año 44 a.C. En un momento de incertidumbre y caos, Marco Antonio se convirtió en una de las figuras más poderosas de Roma. Su famoso discurso fúnebre, en el que mostró la toga ensangrentada de César al pueblo romano, provocó una ola de indignación y emoción que cambió el rumbo de los acontecimientos. Este discurso, cuidadosamente elaborado y pronunciado con una intensidad emocional impresionante, desató la furia del pueblo contra los asesinos de César y marcó el inicio de una nueva etapa en la historia de Roma. A raíz de este conflicto, Marco Antonio formó parte del segundo triunvirato junto con Octavio, el hijo adoptivo de César, y Lépido. Este acuerdo les permitió dividir el poder y gobernar el vasto territorio romano. A Marco Antonio le correspondió la parte oriental del imperio, desde Grecia hasta Egipto,
una región estratégica tanto en lo político como en lo económico. Fue precisamente en esta etapa cuando conoció a Cleopatra, reina de Egipto, mujer inteligente, astuta y encantadora. La relación entre Marco Antonio y Cleopatra no solo fue una historia de amor apasionado, sino también una alianza política que buscaba consolidar el poder de ambos frente a las ambiciones de Octavio. Juntos, Marco Antonio y Cleopatra formaron una poderosa coalición. Sin embargo, su cercanía con la reina egipcia fue vista por muchos en Roma como una traición. Octavio, hábil propagandista, usó esta relación para presentarlo como un hombre que había abandonado sus raíces romanas, dejándose seducir por el lujo oriental y por una mujer extranjera. La tensión entre ambos líderes se fue intensificando hasta desembocar en un conflicto abierto. En el año 31 a.C., Marco Antonio y Cleopatra fueron derrotados en la batalla de Accio, frente a las fuerzas navales de Octavio. Fue el principio del fin para ambos. Un año después, en el 30 a.C., Marco Antonio se quitó la vida en Alejandría, al creer erróneamente que Cleopatra había muerto. Poco después, ella también acabaría con su vida. Con su muerte, no solo terminó una vida llena de gloria y tragedia, sino también una era en la historia romana. Octavio se convirtió en el único líder de Roma y pronto sería conocido como Augusto, el primer emperador del Imperio Romano. El legado de Marco Antonio es tan complejo como fascinante. Fue un gran comandante militar, un político ambicioso y, sin duda, una figura central en uno de los momentos más turbulentos de la historia de Roma. Aunque muchas veces se lo recuerda únicamente por su relación con Cleopatra, su papel en la transformación de la República en imperio fue fundamental. Sus decisiones, sus alianzas y su visión del poder contribuyeron a moldear el destino de una civilización. Amigos, esta ha sido la historia de Marco Antonio, un hombre que vivió intensamente, amó con pasión y luchó con determinación. Un líder que, para bien o para mal, cambió el curso de la historia. Si les ha gustado este video, no olviden darle like, suscribirse al canal y compartirlo con quienes amen la historia tanto como nosotros. Los invito a dejar en los comentarios su parte favorita de la vida de Marco Antonio. ¿Fue su alianza con César? ¿Su relación con Cleopatra? ¿Su discurso ante el pueblo romano? Queremos saber su opinión. Nos vemos en el próximo video con más historias apasionantes del mundo antiguo. Hasta la próxima.